Bueno, buenas noches. Siempre tengo que aclarar esto para que las dudas, que soy guatemalteco y que tengo mi tonito y tengo mi forma de hablar media mezclada con argentino, o sea que después de 25 años van a seguir aguantando. Esa es parte de mi realidad con la que convivo a todos los lugares donde voy, siempre lo hago. Esa es la primera idea. La segunda idea es, les animo a hacer un ida y vuelta, voy a seguir haciendo preguntas y cosas así, espero que se animen a hablar más allá del... toda idea Zoom, aprendemos ambos, de ambos lados, no solamente yo y él para allá, sino que de allá también para acá. Entonces eso siempre insisto en eso, que es para mí fundamental. Y la tercera idea es mi llamado está bien definido en el tema de las misiones a través del deporte, pero algo que siempre me ha apasionado es la enseñanza, y por eso es que me he sumado al equipo de capacitación de la iglesia y estoy queriendo aportar en esto. Voy a salir un instante del enfoque para agarrar esto, y es yo siempre digo que el tema del servicio tiene que ser algo que tiene que ser como parte de nuestra identidad, y el ministerio con el que yo estoy tiene 4 valores que están acá, traje los 4 libros. El primer valor es sobre integridad, el segundo es sobre sirviendo, el tercero es trabajo en equipo y el cuarto valor es sobre la excelencia. Esos son los 4 valores que hacen a nuestra organización, a nuestro ministerio como parte de su identidad. Entonces no me hace extraño el poder hablar sobre el servicio y poder hablar sobre eso, porque es algo que yo he enseñando a nuestro liderazgo a nivel de América Latina. Entonces sigo compartiendo esto, y cuando estoy hablando estoy animando en esa dirección. Y el capítulo 13, lo que vamos a desarrollar hoy, es una parábola y un ejemplo de servicio. Está en Lucas 10. Más allá que lo hayan leído, la primera idea es, quiero tratar de arrancar sobre este lado. Marcelo nos dijo, hay que cantar con inteligencia. No sé quiénes estuvieron el domingo pasado, cuando estuvo el coro. Eso fue lo que él enfatizaba en su momento. Entonces, mi pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué significa cantar con inteligencia? Sabiendo lo que entender lo que estamos cantando y transmitirlo. Entender lo que estamos cantando y entender lo que estamos transmitiendo. Entonces, en esa misma secuencia, se me hace, y voy a aclarar esto de esta mirada, que es a veces hablamos del servicio desde el lado donde nosotros tenemos que pensar que le estoy hablando a los que están sirviendo. Usted vino a estudiar acá, vino al Proforme y vino a prepararse porque usted quiere servir o está sirviendo, ¿sí? Y muchas veces, por el otro lado, también estamos teniendo que enfrentar otra realidad, que hay un montón de dentro de nuestra iglesia que no está sirviendo. ¿Se entiende? Entonces, hablar desde esta dimensión es lo que quiero tratar de que usted se convierta en alguien que sea un animador del servicio y al mismo tiempo reforzar lo que usted ya está haciendo. Bajo ese criterio estamos trabajando acá, si no, no tendría sentido. Entonces, ¿por qué cuando hablamos del servicio, para qué vengo a estudiar el servicio si lo estoy haciendo? ¿Se entiende? Entonces, cuando él hacía esa reflexión sobre cantando, con inteligencia me hice pensar en eso y lo traté de compartir hacia el tema del servicio. Yo estoy sirviendo, estoy siendo inteligente y estoy entendiendo por qué estoy sirviendo. Esto sería la primera línea de pensamiento. Entonces, sobre ese proceso quiero tratar de desarrollar dónde empieza el servicio. Y empecé a llamar algo que es el servicio, no sale muy buena la imagen, la voy a tener que mejorar, es la imagen de la iglesia. Y desde esta mirada de servicio, se va haciendo, como iglesia, se van desarrollando algunos círculos. El primer círculo es el del pastor. Quedamos por entendido que el pastor es el que hace el servicio y es el que dirige el servicio, dirige la reunión, y todo para adelante el pastor. Buenísimo. Después, teóricamente damos por entendido que hay un equipo de liderazgo, están los que hacen el servicio y todo lo que usted quiera. Y en el tercer nivel están los miembros. ¿Quiénes serían los miembros? Nosotros. Todos los que asistimos a la iglesia nos resultamos en miembros,
y por lo cual, teóricamente, yo ya me veo involucrado en el tema servicio. No es que estoy excluido, no es que estoy fuera. Automáticamente, al momento en que yo me hago miembro de una comunidad, al momento en que yo me hago miembro de una iglesia, automáticamente, más allá que no pasa por ahí, quiero tratar de que lo visualice de esa manera. Si usted va a un club y se hace socio de un club, tiene sus beneficios, pero también tiene sus obligaciones. En esa misma línea estamos hablando de eso, pero no quiero hilar fino, pero sí quiero tratar de desarrollar en esta línea de pensamiento. Entonces, cuando me puse a ver esto más detenido, en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta es la Reina Valera 1960. En el proceso, cuando empecé a ver un poquito, me encontré con la versión actualizada. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Acá ya nos hace un poquito de mayor claridad. Entonces, ¿qué te está diciendo a ti? Uy, no sos nada extraordinario. Sos un tipo común, normal, cristiano, que tenés que servir. No es que estás haciendo algo extraordinario. No es que estás haciéndolo fuera de lo común. Es parte de lo que tendrías que, o lo que tendríamos, acá dentro de la foto, tendríamos que estar haciendo. Y después, siguiendo evaluando esto, primero Pedro, desde la nueva versión internacional, cada uno, dice acá, ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente la gracia de Dios. Y si voy más a la nueva traducción viviente, Dios dé su gran variedad de dones espirituales. O sea que usted en el momento en que acepta al Señor, le da un montón de dones a cada uno de sus miembros. Por eso hablo de cada uno, de cada persona que entra a la iglesia, acepta a Jesús en ese mismo momento. Corrijo. Cada persona que acepta al Señor, automáticamente se le da un don. Que lo desarrolle es otro tema. Y que cuando usted se une a la comunidad de fe, que es su iglesia local, usted tiene que poner en marcha o aplicar, si no lo ha hecho, ese don que ya le dio. Entonces ya lo dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales le ha dado don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien, ¿para qué? Para servirse los unos a los otros. Entonces, de esa manera quiero empecé a hacer el proceso y de decir esto sería como mis primeros pensamientos sobre cuando hablo del servicio. Es cada uno de nosotros estamos implícitos dentro del mismo. Entonces, cuando animamos, tal vez digamos que hay alguno que está dando vuelta, que tal vez no ha tomado conciencia, ahora bienvenida, no tomó conciencia de esto. Y no estoy tratando de apuntar al lado de culpa. No estamos pasando por ahí. Simplemente es tomar la responsabilidad a lo cual nosotros, al momento en que aceptamos a Jesús, tenemos que desarrollar. Sea lo que fuere. Porque dice el don, no te dice qué cosa hacer. No sé si lo notaron. No te dice venía a hacer la limpieza de la iglesia. No te dice venía a cantar. No habla y no pasa por ahí. Pasa por venir a lo que tú tienes, lo pongas a disposición de la comunidad. Entonces, esta es parte de la idea. Entonces, estas eran mis primeras ideas. Y se recuerdan cuando Nora habló en la introducción del diccionario acción y efecto de servir, labor o trabajo que se hace sirviendo al Estado, a otra entidad o persona. El término tiene dos puntos de referencia. La acción en sí, que es servir, y lo que nosotros esperamos de eso que vamos a hacer. Eso es servicio. Entonces, cada vez que nos metemos a hacer cualquier cosa, tenemos que esperar algún resultado. Entonces, eso es parte de lo que significa servicio. Entonces, ahora como ya tenemos claro, cuando cantamos con inteligencia, ahora quiero tratar de nuevo que se recuerde que estamos sirviendo con inteligencia. Esto es la primera de las ideas que quería dejar. Entonces, yo lucho con este concepto mucho y lo trato de hacer como un cambio de paradigma, que es generalmente, cuando yo estoy pensando en liderazgo es el que está en la pirámide, en la parte de arriba, ¿sí o no?
Cuando hablamos de organización vemos al tipo que está arriba, que es el gerente, que es el jefe, que es el pastor, ese es el orden piramidal. Y de ahí se viene hacia abajo, hacia lo que sería la base gruesa, que es donde está toda la gente. Sea empleado, sea fiel, sea miembro, lo que fuere, está basado sobre esa línea. Entonces, esta parte es lo que nosotros tenemos que hacer, el cambio de paradigma. ¿Cómo sería? Y para servir todos en la misma línea. Más o menos. Al servicio, ¿no? Al servicio, para servir, está bien, válido, está bien, sigamos. ¿Cómo sería un cambio de paradigma? Yo diría, bueno, yo no me corresponde hablar, pero ¿cómo que no? Está válido. Invertido, o sea, la misma forma, pero invertido. O sea, en realidad... Tal cual. ¿Qué significa esto? Que el orden, lo que estamos arriba, estemos abajo. Y de abajo vamos hacia arriba. Al revés. Sería el concepto al revés, pero además de eso, nuestro rol de servicio sería hacia abajo. ¿Y por qué tengo que partir de ese cambio de paradigma? ¿Podría decirlo yo? ¿Sí? Porque el que más sirve tendría que posicionarse cada vez más abajo. Entonces, esta es la línea. Entonces, por eso es que hice como la mención de que, ¿por qué cuando hablamos de servir o de servicio hablamos de esclavo? ¿Por qué hablamos de siervo? Lo que sucede, que es el cambio de paradigma, es que nosotros lo miramos desde otra perspectiva. ¡Wow! El tipo misionero, ¡wow! El tipo pastor, ¡wow! El tipo pastora, ¡wow! El líder, ¡wow! El GP, el líder del GP. ¿Por qué? Esa es la estructura. Y muchas veces hay mucho uso de autoridad. Que ese es parte del tema, pero no que quiero... hay desde los hermanos un servilismo hacia una figura cuando en realidad es servir a Dios. Que hacia eso... Que hemos recibido. Claro, que eso es a lo que quiero tratar de que nosotros lo veamos, por eso hablo de con inteligencia. También me parece que ¿Está bien? a veces lo que ocurre, acá no seguramente porque son todo bueno, pero lo que por ahí ocurre es que uno no quiere estar porque sí siempre la responsabilidad del otro. Y eso pasa mucho, a veces se delega, entonces no, como ese es el líder, tiene que traer la palabra. Y yo escucho. Claro, pero vuelvo a la misma idea. En ambos casos, sea lo que nos está planteando Nora, o sea lo que tú estás planteando, pasa por la misma concepción, que tenemos que hacer un cambio de paradigma. Sí, en ambos lados. Entonces, en esa línea, cuando empezamos a entender que todos estamos involucrados en el servicio, aunque haya una estructura, porque quiero tratar de que me entienda eso, que no es que estoy atacando a la pastoral, o estoy atacando al líder, o estoy atacando al referente, no pasa por ahí, porque eso es parte de la organización. Y nosotros asumimos al involucrarnos en una iglesia que iba a haber eso. Pero no estamos hablando de la estructura o de la organización, estamos hablando del servicio, en donde no hay diferenciación. Por eso es un cambio de paradigma, pero yo automáticamente me asocio en la organización y no en el servicio. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar. Entonces, ¿qué significa esto? Porque dentro de esto nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos dentro de la cultura del éxito. Entonces, ¿qué significa? Vivimos en una cultura de logros. Todo lo que sea bueno, todo lo que sea positivo, todo lo que es pum, pum, para arriba, es donde usted quiere estar y es donde yo quiero estar. No me quiero ser como un fracasado. Entonces, siempre estoy apuntando hacia el éxito. Eso es válido. Llegar a la cabeza, a la mesa, es una prioridad natural en una cultura de logro. ¿Qué significa estar en la cabecera de una mesa? ¿Qué significa? Significa ser el dueño del lugar. Cuando nosotros vamos en nuestros distintos estilos de familia, cuando se sienta papá en la parte principal, en el otro lado puede ser que si ven las películas de la antigüedad, el rey se sentaba acá, la esposa, la reina en la otra punta. Debe ser el anfitrión, digamos, ¿no? Claro, era como el dueño, pero eso es lo que todos nosotros anhelamos. ¿Y qué nos decía Jesús en esa línea? ¿Qué sale de eso? Que no es esa la mirada que tenemos que tener. Pasa lo mismo con los discípulos, cuando le dicen, no te olvides de ponerle una a la derecha y otra a la izquierda. Quería lograr inmediatamente una posición, un lugar estratégico, un punto, sea la cultura del éxito. Entonces, dentro de eso, entonces, el interés personal se infla más alto que el servicio en nuestra jerarquía de intereses. Entonces,
Yo estoy luchando por una posición, estoy luchando por un rol y no por el servicio. Claro. Entonces, esto es lo que quiero tratar. Entonces, estoy hablando del liderazgo. Y ahí en el lado contrario, como ese es el modelo que yo voy viendo, yo voy decidiendo, yo no tengo interés en eso. Yo no tengo interés en eso. Y por lo cual, ¿qué significa? Que no me meto a servir. Porque no quiero pelearle lo que nos decía María Laura, ¿no? Que es el que, bueno, más fácil lavarme las manos, mirarla de lejos, está todo bien. Pero no es esa la línea. En servicio hablo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y por último, la cabeza de la mesa reemplazaron la toalla y lo que es el lavado de pies. Esas cosas que nosotros valoramos dentro de la acción de Jesús o la acción de Pedro, que dice, bueno, si esa es la manera, yo también me apunto. Si ahora que ya entendí, yo también quiero hacer. ¿Se entiende? Esa es la actitud. Lo que pasa, yo creo también de que la palabra liderazgo dentro de la iglesia no es la correcta para utilizar, porque liderazgo quiere decir caudillo o dirigente, digamos, principal en todo eso. Y somos parte de un equipo donde, si bien están las autoridades que tenemos y conducta, somos parte de un equipo donde tenemos que servir todos. Sí, lo que y a veces en el mundo la palabra líder viene con otro significado, entonces no entendemos que dentro de la iglesia no es lo mismo. Está asociado. ¿Ibas a decir algo? Sí, decía que para mí el concepto de liderazgo es un coordinador, porque está dentro de un equipo de servicio. Ahora, yo vuelvo a tratar de generar esto. Queremos quedar de nuevo a la materia de liderazgo. Yo vuelvo a eso, ¿no? Tú y yo la di, por cierto, no nos conviene nada de nuevo. Bueno, pero sobre esa línea, lo que estoy tratando de generar es la terminología vuelve a quedar irrelevante, no es relevante. Si nosotros logramos entenderlo, quiero que sea porque hay cosas que en la Biblia están, como pastor es una figura que está, ¿se entiende? Anciano está, pero ya Ojiel ya no lo tendríamos que empezar a buscar dónde está. El de alabanza. Entonces, cuando son términos y vuelvo a decir, no caigamos en el detalle, pero sin perder lo central que es la actitud con la que yo me meto al servicio dentro de la comunidad en la cual yo me congrego. Esa es para mí la parte central. ¿Por qué digo? Porque la cultura del éxito, y lo sumo, la cultura del mundo no es evadida dentro de la iglesia. Muchas veces se introduce dentro de la iglesia. ¿Se entiende? Entonces es parte de la dinámica. Y es parte de la realidad. Entonces nosotros debemos de convivir con eso y nosotros somos los que estamos dentro, somos los que tomamos las decisiones de cómo manejarlo. Si no, nos vamos a perder echándole la culpa al término o a los líderes que no le cambian el título, que no le cambian. ¿Se entiende? Entonces ahí caímos en ese juego, que no quiero entrar. Entonces, la idea es que es mi primera conclusión como para cerrar esa idea, es descender de la grandeza. El liderazgo cristiano no es el camino hacia puestos superiores, sino es el camino hacia abajo al que termina en ¿qué? En la cruz. Cruz ya es evidente. Si realmente quieres ser grande, entonces el camino debe de ser seguir hacia abajo. Debes descender a la grandeza. La grandeza no es una medida de autodisposición, sino de autoabandono. Entonces, esto es actitud. Entonces, lo que quiero animar es a que nosotros seamos agentes de cambio. Nosotros motivemos al servicio, pero bajo esa actitud de descender a la grandeza. Porque ya sabemos que la cultura del éxito está influenciando y si logras meterte, si logras escalar, que es la palabra correcta en este sentido, es parte de lo humano. En todas las esferas lo hemos visto, la iglesia no queda fuera. Pero nosotros debemos de generar una actitud diferente. Entonces esto sería como la primera idea. Entonces dentro de esto, para ir acelerando, solo quiero pedir un favor que Beatriz me ayudas con el tema de los tiempos, porque yo me voy perdiendo con esto del horario. Entonces,
lo que es Jesús nuestro ejemplo, porque todavía tengo que entrar a lo que realmente tengo que hablar. Jesús nuestro modelo, Jesús es nuestro ejemplo, el Evangelio de Jesús es único, mediador hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué significa hacia arriba? Con Dios. Con Dios, con el Padre. Él está negociando con el Padre, pero al mismo tiempo está mediando a nosotros. Entonces esta es la línea. Entonces, para entender todo esto, debemos de recordar algunas cosas que son paradójicas, como yo le llamo. Es todo el tiempo, si yo voy a acelerar esto, cuando hablamos de crucifixión, otros piensan en glorificar. Cuando hablamos de muerte, estamos hablando de vida. Cuando estamos hablando de perder la vida, significa ganar la vida. Todos estos son los conceptos que Jesús está presentando. Cuando hablaba de menor, es el más grande. Todos estos son todo lo contrario a lo que nosotros mentalmente estamos pensando o desarrollando en nuestra línea de pensamiento. Entonces, esto es parte de lo que hacemos. Cuando hablamos de todo esto, corona o de cordero, alguien que no tiene mucho valor, es el hombre que se entrega en la cruz. Entonces, en esa línea, entonces era reforzar esta idea. Entonces, ahora sí, hay un círculo de servicio que yo quiero tratar de que lo visualicemos. Ya lo puse horizontal para que se entendiera. Liderazgo, comunidad, es igual servicio. O si quiero ponerlo al revés, es servicio, liderazgo y comunidad. Ahora, la tendencia es los pastores, liderazgo y la comunidad, o los miembros, hacen todo esto hacia la iglesia. Para que usted lo pueda visualizar de una manera. No hay distinción cuando estamos hablando del servicio. Hay roles y tareas que lo hacen distinto. Pero esto es lo que yo quiero tratar de que entonces, si hubiera un círculo, para mí no hay un círculo. Porque es lineal, el servicio es lineal, todos. Es horizontal. Todos estamos involucrados, no hay quien no. Pero eso tiene que ser una decisión mía, una decisión tuya. Si quiero servir o no quiero servir. Entonces ahí es donde ya empiezo a jugar con otros elementos dentro de este proceso. Dios nos ha llamado a todos al servicio. No ha dicho, bueno, los que tengan don y los que no tienen don, los que son de color negro o los que son de color blanco. No, Él no dijo. Él le dio dones a todos, al momento en que lo metió a todos, le dijo, vengan a servir. Entonces, esto era Entonces, quisiera invitaros unos minutitos a que reflexione, que haga una pausa, que mire dónde está su servicio, su motivación, sus intereses, y que oráramos al Señor porque nuestro servicio sea genuino, pensando en Él, no en la posición, y no pensando en escalar. ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy haciendo esta materia? ¿Para qué quiero servir dentro de mi comunidad? Señor, queremos orar y queremos entregarte este tiempo a ti y que tú seas el que nos recuerdes, que sea nuestro ejemplo y seas el que nos movilice a servirte. Y que podamos ser también de inspiración a otros a través de nuestro servicio, a través de las palabras que le digamos, a través de nuestro testimonio, para animarles a sumarse, a activarse dentro de nuestra comunidad, para hacer lo que tú dices, que es después el ir y hacer discípulos. No es solamente para él, es también hacerlo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Y tengo que entrar en esto. Y aquí cierto maestro de la ley se levantó para probarle diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosas poseerá la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Como lees, él le respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu prójimo como a ti mismo. Seguí. Le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, descendía cierto sacerdote por aquel camino
y al verle pasó de largo. Ahí, tú. Ay, no, no veo bien. De igual manera, un levita también llegó al lugar y allí y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al mesonero diciéndole: cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tu lo mismo. Volvemos a la idea inicial de lo que estaba tratando de animar, que es ve y haz lo mismo. No dijo, fíjate si lo hizo, fíjate si lo hizo el otro, fíjate que está el líder arriba. No dijo, ve y haz. Eso quiero enfatizar. Entonces, ahora sí vamos a entrar al capítulo, me imagino que lo leyeron. Es la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 30, 37. Y la primera cosa que me llamó la atención a mí, estoy sufriendo con vos, disculpa, quedémoslo acá para dejar esto. Cambió. La idea de la pregunta del intérprete de la ley, intención, yo puse el hombre era experto en la ley. Dentro de lo que notamos, dentro de lo que es el capítulo, el comentarista hace relación a la intención que hizo el intérprete de la ley al preguntarle esto. Yo creo que muchas veces nos dimos cuenta en relación a los distintos momentos o historias de Jesús, que siempre lo andaban confrontando y siempre lo andaban buscando y siempre lo andaban señalando. Bueno, este fue uno de los casos. Entonces, acá te hago el pasar a cuál es la intención. Cuando tú estás sirviendo, cuando tú estás haciendo lo que estás haciendo, ¿cuál es tu intención? Quiero seguir reforzando esta idea. A veces es confrontar, a veces lo hacemos por legalismo, por religiosidad, o realmente lo haces por aprender o por crecer. Esto es algo que podemos observar dentro de la situación que vivió Jesús. Y cuando alguien se nos acerca a nosotros también con la misma situación, alguien que no conoce al Señor o alguien que conozca al Señor que se acerca a ti, ¿cuál es la intención que tiene al hacerme estas preguntas? Esto es parte de lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo vamos a reaccionar dentro de este proceso? Voy a ir confrontativamente con él, que vos sos un pecador, vos sos un católico, vos sos esto, te vas a ir delante de él o vas a ver de qué intención tiene. Esto era para mí relevante en esto. Yo voy resaltando algunas otras cosas en general del capítulo, y de ahí ves, Jesús cuenta la parábola del buen samaritano buscando, y hace el énfasis, buscando, el Señor está respondiendo al interrogante acerca de dónde termina nuestro deber del servir. Y eso me llamó para mí la atención de lo que decía el libro, de que él busca con una actitud responder al intérprete, sabiendo él, que él lo estaba queriendo hacer pisar el palito. Ajá. Y también sabiendo verlo como un momento de oportunidad de enseñar algo. Y agrego un tercer elemento, que es enseñarle a alguien que ya de antemano tenía sus prejuicios y tenía su conocimiento sobre la ley, que es más complicado. ¿Qué le voy a enseñar a este hermano si él es pastor? ¿Qué le voy a enseñar yo sobre el servicio si él es tal persona? Si es el intendente, ¿cómo le voy a hablar? Cuando ya jugamos sobre esto, muchas veces nosotros no nos queremos ni animar a hacer nada, porque ya pusimos la barrera del juicio de lo que él es. Y Jesús no está interesado en eso. Jesús, además, sabiendo la realidad de las intenciones del corazón de este intérprete de la ley, él quería dejarle una enseñanza, quería dejarle aclarado qué era el servir. Entonces, esto fue lo que me dijo, justifica la razón de la parábola. Y dentro de eso, entonces, los primeros detalles, y acá también otro de los que quedo pensando en esto, es cuándo termina el servicio.
¿Y qué es? Todo acto de servicio cristiano tiene su base y motivación en el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, ¿cuándo termina? No hay fin. Es algo que tiene que si tu motivación por lo que tú estás sirviendo no es que terminó el culto y terminó el servicio, no hablo de servicio como reunión, hablo de terminó mi contribución de servicio. Voy a la cava y sirvo en la cava, terminó ahí porque ya regresé a mi casa. Voy a mi casa y estoy sirviendo a mi esposa, termina ahí cuando yo salgo. ¿Cuándo termina entonces? No hay fin. Esto es la parte de otra cosa que quiero tratar de meter dentro de nuestra cabeza, que es que a veces nosotros nos ponemos en la dimensión de ver la actividad como el servicio. Y si yo tengo una actitud de servicio, mi servicio nunca termina. ¿Por qué? Por lo que yo estoy entendiendo acá. Si lo estoy haciendo para Dios es continuo. Si lo estoy haciendo para mi prójimo o para un tercero, ese tercero puede modificarse en otro, o en otra comunidad, o en otro lugar. ¿Se entiende? Entonces hay una continuidad. Por eso dice amar a Dios y amar al prójimo es más importante que todo sacrificio, en Marcos 12:34. Es la base de toda la ley de los profetas, Mateo 22:40. Y es el resumen de la ley, Romanos 13:9-10. Entonces estos pasajes nos hacen recordar eso. No es temporalidad, es continuidad. La ley, Él no vino a quitar la ley, Él vino a darle una continuidad distinta, basado en la gracia. Entonces, esto es lo que debemos de entender. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Bien? ¿Bien? Yo me quedo para 20 veces. Entonces, en resumen, esta parábola es sin lugar a duda una de las más notables de Jesús por varias razones. Y esto me llamó la atención, que es por la manera tan magistral que responde Él a las preguntas del intérprete de la ley. Yo siempre insisto en esto, por eso es que hablaba del servicio con inteligencia. Es que si no nos preparamos, nosotros no tenemos la manera cómo hacer la devolución a veces a las preguntas o a las relaciones que nosotros nos piden. Hay gente que nos está preguntando, gente que quiere crecer en la fe y nosotros no tenemos forma de reaccionar o responder. Por eso es que esto me ayuda a entender si Jesús, siendo Dios, siendo alguien que tenía, invertía en tratar de preparar a la gente para que estuvieran y poder registrar. Entonces, esta es una de las cosas que me llamó importante la atención. La segunda es por los detalles geográficos y socioculturales que tiene y que excede lo de casi cualquier otra parábola de Jesús. Él entra y cuenta la ubicación, habla sobre de Jericó a Jerusalén. Y si usted lee en el párrafo, da la cantidad de kilómetros, narra toda la situación, narra hasta el hecho de decir que era estrecho, que había peligros, narra toda esa dinámica, se narra dentro de la parábola. Entonces me pone en contexto. Entonces muchas veces nosotros debemos de ponernos en contexto. Ipsi es distinta a otra iglesia, pero tiene su contexto. Tiene su forma de servicio, tiene su forma de manejarse, pero yo debo ponerme en mi contexto. Hubo un momento en que yo cuando estaba iniciando el ministerio deportivo acá, que fue una experiencia positiva, hacíamos un montón de cosas dentro de los días sábados acá. Teníamos ese playón atrás de estacionamiento ahora que se utiliza, hacíamos un montón de actividades deportivas y recreativas acá. Pero cuando el gran porcentaje de la gente que asistía a esta iglesia era de acá. Hubo un momento en que cambió la población de la iglesia. Entonces, cada vez que traté de hacer algo un día sábado era muy complicado. Porque venía gente de Pilar, venía gente de Boulogne, fue haciendo más complicado. Entonces, si yo no entiendo los cambios socioculturales que se están dando, y otra situación, hay gente que tiene plata para pagar actividades deportivas, entonces no tiene necesidad de venir a la iglesia para hacer alguna actividad deportiva. Entonces, todo eso me hizo visualizar que tenía que cambiar de estrategia. Entonces, vuelvo al inicio. Entonces, por los detalles geográficos y socioculturales que tienen, y no debemos de no poner atención en esos detalles. Jesús lo mencionó dentro de su parábola, quiere decir de que es un detalle no menor.
Usted va a ir a un lugar a servir, debe de entender. Si va a ir a un hospital, debe de entender la situación sociocultural de ese hospital. Si usted va a ir a un lugar, si usted va a ir a una casa a servir, a llevarle una comida, usted tiene que entender la situación. Si va a llevar una ropa, tiene que entender. ¿Se entiende? Sí. Esto es parte de la dinámica de eso que quiero tratar de animar. Y el tercero, por el elemento de sorpresa debido a la inclusión del samaritano en el papel más significativo. Y esto es un detalle no menor. Hay muchas historias que nos dan... pero eso sí. Un poco entre esas dos cosas. Entonces, también lo confronta al escriba, al fariseo. Es decir, vos tenés algo entre manos y no estás sabiendo qué estás realmente teniendo entre manos, teniendo lo que saber, porque lo sabes en la teoría y en la práctica. Agarrás este camino porque no te querés cruzar con los samaritanos. Hacés todo esto para evitarlos. Y ellos también merecen tu servicio. Y ahora, ¿quién te demuestra? Ese que vos estás juzgando y condenando, te está demostrando a vos, que teóricamente sabes, eso me confronta a mí como cristiano, que ya sabemos un montón de cosas, cuando hay otro que hace las cosas que se supone que uno tendría que hacer. Que es un elemento no menor lo que está mencionando Martín acá, que es que después lo vamos a ver en profundidad un poquito, que es a veces yo con esto no me pongo a hacer, porque no mucho me gusta. Yo no voy a ir a ese lugar porque tiene piojos y no me gusta porque mi pelo es largo, ¿se entiende? Hay lugares donde me gusta y lugares donde no me gusta ir a servir. Entonces, da esa sensación de que el samaritano juega este elemento. Es alguien que tal vez era esperado que un buen cristiano, que una buena... Y de repente, gente de San Isidro, caímos en un lugar donde no se esperaba, como fue, por ejemplo, el Bajo San Isidro. Nosotros esperábamos en un instante que fuéramos a los Club Boat, toda esa zona linda de botes y de barcos que tiene Punta Chica, tiene todo eso, y resultamos en el Bajo San Isidro. Y en la cava. Y en la cava. Y cuando hablo de eso estoy diciendo que es Dios el que nos mueve a eso. Pero más allá de eso, en este elemento era Jesús diciendo, voy a aprovechar de una vez para tirarle claridad en quién es y en dónde tenemos que servir. Y no hago acepción de persona. Entonces ese es el papel sorpresivo de buen samaritano, que era el que menos esperaba, que tenía que entrar en fuego, y es el que resultó, porque yo normalmente, ¿qué era lo que hacía? El caso de Juan 4, vio Jesús la necesidad de pasar por Samaria. Y no hizo la vueltita, tenía que pasar porque se iba a encontrar con la mujer samaritana. Entonces cuando hablamos de servicio, no le ponemos límite. No le ponemos si me gusta o no me gusta. Pero bueno, vamos a hablar un poco más en detalle. Por su mensaje tan impactante e inquietante, es profundo. Pareciera, yo me empecé ahora y lea el libro y repase ese capítulo, porque la verdad es que es muy rico en detalles y lo animo a que lo repase, porque para mí personalmente me enriqueció bastante lo que es el contenido de la parábola. Entonces, lo dejo así. Después noté lo que es el diálogo posterior, que para mí fue bastante... estaba compartiéndolo con mi esposa y me pareció muy genial, porque me cambió una versión de una mirada, me incluyo dentro de esa mirada. Hablando del intérprete, cuando le pregunta a Jesús, y no miro el contexto, no miro que ya había visto el pobre intérprete que le estaba lloviendo sobre mojado, que es una expresión guatemalteca, que le estaba lloviendo y que le seguían dando palo y que le seguía dando palo, él se juega y dice, mi opción de salvataje es volver a repreguntarle algo, entonces le tira, ¿quién es mi prójimo? Entonces dentro de esa línea, Jesús se le vuelve a ver, se lo vuelve a decir y vuelve a decir, ¿de quién puedo ser prójimo? Es en el juego de palabras que él hace en el pasaje, por eso le invito a que usted lea Lucas 33 al 37, después despacio, va a haber un juego que hace Jesús, que es darle vuelta a la pregunta. Dentro de esta dinámica de lo que él está planteando, entonces, generalmente me incluyo,
esa es la persona a la que tengo que prestar ayuda. Siempre pensé en mi prójimo yo, como decir, hay alguien que tiene necesidad, ese es mi prójimo, hacia ese tengo yo que ir. ¿Se entiende? Entonces siempre pensaba en el prójimo aquel que le voy a ayudar, al prójimo que le voy a dar una mano, lo que fuera. Siempre pensé en esa dimensión, que sería la mirada de lo que dice el intérprete de la ley. Pero Jesús, cuando me hace el replanteo de quién puedo ser prójimo, entonces me lo eleva a otro nivel. ¿Cuál era ese otro nivel? Es del que puede prestar la ayuda. Entonces ya nos involucra a todos. Por eso hace mención que podía haber sido el sacerdote, que podía haber sido el buen samaritano, O el levita. o el levita. Claro. Porque él está pensando en que no en el que yo voy a ayudar, sino que sería el que estaba ahí tirado como víctima, sino yo, a quien yo voy caminando y digo, uy, ahí no hay necesitado. Entonces él se convierte en el prójimo. Entonces esto fue bastante interesante para mí pensarlo, en que hay más amplitud todavía cuando estamos pensando en quién es mi prójimo. Entonces lo dejo como una referencia de lo que me llamó la atención, y por eso lo puse como una lupita, como para vamos a tener que ampliar un poquito más y tener que seguir procesándolo y trabajándolo. Muchas Sí. veces el prójimo al cual no le damos bolilla no es la propia familia, pensando en que los de afuera son más prójimos que los que tenemos adentro. Si lo hablamos la otra vez, que hay que empezar por casa, ¿no? ¿No? Es decir, a veces no tenemos en cuenta la necesidad que tiene, como somos de la familia, como estamos conviviendo, tal vez no nos damos cuenta de una necesidad que hay y que nosotros podemos servir, por más que sea de la casa, ¿no? No tomamos en cuenta alguna necesidad que tiene por ser familia nuestra. Me suma la idea, pero le agrego el elemento de que no quiero ser específico en empezar en casa, porque en Guatemala hay no sé si tienen este dicho acá, que es oscuridad de casa y luz de la calle. Luz de la calle, oscuridad de la casa. No sé si lo tienen. No sé si nosotros sí. A veces mi abuelita me dice, ¿cómo te estás comportando acá? Y allá afuera, ¿cómo te estás comportando? Y mi abuelita me decía, claro, allá te portas bien señorito, que allá y cuando estás acá me haces todo este día. Sería como, Wow, sería entonces como mi papá y mi mamá, cuando mi papá servía, que estaba pronto para todos los hermanos y mi mamá decía, pero no me traigas el cuento de la canilla. Tal cual. Entonces, en esa línea de pensamiento, yo quiero pasarlo a otro nivel. Es decir, tanto la luz, vuelvo a ese parámetro, Jesús no está pensando en que tengo que poner la luz afuera de la calle. ¿Dónde dice? Arriba de la mesa. Arriba de la mesa. Entonces, ¿él qué me está queriendo decir? ¿Que sea dentro de una casa cerrada, que lo ponga arriba de la mesa y que quede la luz ahí? ¿Qué me está queriendo decir? Que Donde yo estoy. exactamente donde yo estoy, donde yo ponga esa luz, es el punto. No si lo hago en casa o lo hago afuera. No si lo hago en Pakistán o lo hago en la Cava. No pasa por ahí. Sino las misiones, cuando hace mención, y esto es algo que nosotros hablamos siempre cuando estamos en el área de misiones, Hechos 1.8 me está diciendo mi Jerusalén, mi Judea, mi Samaria, hasta luego. Entonces, ¿qué hago? ¿Espero este proceso o lo arranco por todos lados? ¿Qué piensa usted? Claro, lo más seguro es decir, como todos hacen generalmente, empecemos en casa, ¿no? Nuestra Jerusalén. Cuando ya nuestra San Isidro querido se convierta y los 20.000 sean 19.999 convertidos, muy bien, vamos a Vicente López. Eso es lo que nos enseñaban en el pasado. Esa era la mirada de Hechos 1.8. Entonces, cuando yo estoy tratando de pensar en esa dimensión, no estoy apuntando a eso, estoy tratando de generar esta idea de decir, la luz tiene que estar, el servicio tiene que estar, y eso es lo que me plantea Jesús. Usted es el servicio, usted es hacia afuera el servicio, pero es hacia adentro también en su casa.
Es una lucha y un desafío mayor. Por eso es que el estándar de Jesús era más complicado. Para el estándar del intérprete de la ley, era mi prójimo, es el tipo. Tengo a uno caído, bueno, a este voy a ayudar. Sí. Una pregunta. No me la voy a complicar, ¿eh? No me la voy a complicar. No creo. Creo que en un momento ¿cómo se llama? El intérprete de la ley ya le había recitado un versículo de Levítico, puede ser, que tenía que ver con el prójimo. Y creo que hace una aclaración en el libro diciendo como que él interpretaba que el prójimo era todo aquel al que no se vengó, todo aquel al que no le hizo mal, pero no como al que tiene que prestarle ayuda. Sí, que también es un elemento también a tomar en cuenta, que a veces mi prójimo es el otro estándar de Jesucristo, que es, si te dan una bofetada, ¿qué haces? Poner la otra mejilla. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Para seguir en tu misma idea. El que no me haga daño, está todo bien, pero si me hizo daño ya no está todo bien, ya no puede ser mi prójimo porque me hizo daño. Entonces, por eso era ojo por ojo, diente por diente. O sea, había una dimensión también bíblica en ese sentido, en esa época. Pero cuando viene Jesús le pone un nuevo estándar. Entonces le pone un nuevo nivel y una nueva lectura a esto de la gracia también. Entonces vuelvo a plantear la idea. Entonces, en esta dimensión, el servicio es para todos. Todos estamos implícitos dentro del servir. Sea en nuestra casa, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra comunidad de fe. Y no solamente, pues es que decíamos nosotros en un instante, es solo en la iglesia donde hacemos el servicio. Vuelvo a insistir, cuando hablo de servicio estamos hablando de la acción de servir y no en la acción del culto, como también se le llama al servicio. Venís, ¿a dónde vas de 10 a 12 al servicio, al culto? No estoy hablando de eso. ¿Se entiende? Entonces lo dejo marcado por aquí las dudas. Entonces, me pareció interesante esto porque creo que quiero resaltar esto, que es uno de los comentaristas del material, es los motivos de compasión de Jesús por el ser humano de la siguiente manera: por el dolor de los enfermos. Quiero tratar de ponerlo en perspectiva esto. Que usted se haga la pregunta es: ¿qué fue lo que movió a Jesús cuando estuvo en la tierra? ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Qué fue lo que le generó compasión, acciones para poder servir? Está bien, desde esa mirada tengo un peligro. Lo voy a decir de esa manera. Porque si me quedo con esta lista, me hace una sola mirada. Pero yo quiero tratar de que nosotros lo veamos como todas las grandes posibilidades que hay. ¿Se entiende? No lo veamos específico, porque si lo miro específico voy a tener que decir: Jesús tuvo compasión por los enfermos, por lo cual yo tengo que hacer servicio solo con los enfermos. ¿Se entiende? Sí. No quiero poner ese criterio. Entonces, dentro de esto, los ciegos y los endemoniados. Entonces, por la tristeza de la vida de Naín al fallecer su único hijo, en el dolor, hay tiempo para reír, tiempo para llorar. Y todas estas menciones, cuando hay hambre de las personas, por la soledad de leprosos, todo esto y por la perplejidad, confusión y desesperanza de la gente. Cuando estas listas son las que bíblicamente nosotros vemos en el Nuevo Testamento, hacen mención de que Jesús tuvo compasión. Y hubo un momento en donde Jesús lloró. Cuando Él vio a la gente, cuando vio a Jerusalén está en la cruz, efectivamente dice el versículo más chiquito que tenemos en la Biblia. Jesús lloró. 15:25. ¿Ve? Entonces, en la línea me hizo bien ver que era específico Jesús. Pero hoy, cuando vuelvo hacia atrás, Él era también alguien que entendía lo socioeconómico y entendía lo geográfico. Por eso es que no quería dejar ese comentario de lado hacia atrás. Entonces, toda nuestra realidad, nuestros tiempos con el COVID, todas esas variables que hoy surgen, la depresión, hay un montón de situaciones, la ansiedad, hay un montón de variables que son razón para que Jesús se compadezca, porque ve a la humanidad sufrir y necesita de nuestro servicio, necesita de nuestras acciones. Entonces, esto es lo que yo tengo que reforzar. Entonces, responder a todo aspecto y hace ¿a qué? A la misión integral.
sea, por tanto, ir y hacer discípulos. Si yo logro ir, estoy haciendo la misión y estoy, además de presentar el Evangelio, lo estoy discipulando, él va a poder encarar toda esta realidad de una manera distinta. Y no le estoy diciendo que con eso la va a evitar. Eso es volver a un tema que vimos el año pasado. En ese sentido, la realidad va a seguir siendo la misma, pero cómo la voy a encarar yo va a ser de una manera distinta, con Jesús y sin Jesús. Pero eso no nos va a cambiar. Cambia toda la perspectiva de cómo encaro, porque tengo a Cristo conmigo. Entonces, ese es el concepto que debo trabajar. Entonces, cuando hago el servicio, lo hago ¿por qué? Por amor a Él. Y además que le hago el plus, por amor al prójimo. Entonces, ya entendiendo esta dinámica del prójimo, entonces, al oír que Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, dentro de ese lío que yo estaba haciendo, procesando, ¿quién define el justo? Y esa es la otra jugada de Jesús. Fue romántico y generoso. Porque puso la palabra. Hay gente que a veces se considera justa. Pero hasta por ese que se considera justo también vino. Porque en cualquier instante va a ser alguien pecador. Aunque él no lo cree. Y por eso es que nosotros le compartimos el Evangelio, aunque sea un buenísimo tipo. No hacemos discriminación porque es un buen tipo. Por eso le presentamos igual el Evangelio. Sea con plata o sin plata, sea justo, sea minto, correcto, igual necesita Jesús en su corazón para que lo transforme y lo cambie. Él es el que cambia, no yo. ¿Se entiende? Entonces, la segunda conclusión que tengo en la lección central de la parábola es que el seguidor, o sea, usted y yo, de Jesús debe estar siempre preparado para servir de prójimo, es decir, a cualquier persona en su entorno que necesite ayuda. Usted tiene que estar preparado, usted tiene que estar dispuesto para hacerlo. Ahora, en esto quiero contar un ejemplo que es me pasa y me sigue pasando. Que es, cuando mi hijo estaba estudiando en la primaria, en la escuela pública, todos los actos, al terminar los actos, por hábito eclesiástico, digo yo, hago mi salvataje en ese estado porque no quiero ponerme como ejemplo ni nada, por hábito salvataje, por hábito, ¿qué es lo que normalmente hago? Al terminar la reunión, ¿qué empiezo a hacer? Clic, clic, y muchos de nosotros lo hacemos, ¿sí? Empezar a ordenar sillas, empezar a hacer recitaciones. De esa iniciativa que tomé, de empezar a guardar las sillas y empezar a ordenar, otro papá empezó a hacerlo. Otro papá, y cuando me di cuenta, al terminar los 5 años que mi hijo estudió ahí, éramos un montón de padres de mi grado, del grado de mi hijo, que nosotros éramos los que tomábamos la iniciativa de empezar a poner las sillas, a guardar y a ponerlas a todas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que cuando hablamos de necesidad, usted tiene que estar viendo las necesidades, usted tiene que estar atento, usted tiene que tomar la iniciativa, no estar todo el tiempo, sí, yo quiero servir, pero estoy acá sentado esperando a ver que me llegue la notita. Estimado Julio Bautista, usted está invitado al Ministerio de Servicio para hacer... Se puede quedar esperando esa notita, que tal vez Dios en su misericordia se la va a mandar. Por amor y por compasión se la va a mandar. Pero en realidad ya está enviado. Entonces puedes encontrar el dónde, el cómo, tomar su iniciativa, moverse. Esta era parte de la cosa. Entonces es para servir al prójimo, es decir, cualquier persona en su entorno en cualquier momento. Y vuelvo a la idea de Beto. ¿Entorno qué significa? Puede ser mi familia, puede ser la universidad, puede ser mi trabajo, puede ser la iglesia. Eso es lo que tengo que pensar en esa línea. Entonces, el equilibrio, y acá voy cerrando ya la idea, porque ya creo que me voy ajustando los tiempos. ¿Cuánto me queda? 15 minutos. No tengo para todavía. Entonces, en el material encontramos el equilibrio, la visita a la casa de Marta y María. El énfasis es el servicio, obviamente. Y en Lucas 10:40 aparece el verbo servir, el diaconeo, y el sustantivo de la misma. La diferencia entre verbo y sustantivo, hay un juego ahí de gramática interesante. Un cantante guatemalteco, voy a estar a favor de él,
Ricardo Arjona definió verbo y no sustantivo. Entonces, oigan, nadie va a ser fuera de todo lo que tiene, tiene una idea. Entonces, el verbo servir es diaconé y el sustantivo de la misma raíz diaconía, aunque en la versión 95, en este caso, la palabra se traduce como ¿qué? ¿Qué hacer? Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, no me importa que mi hermana me haya dejado servir sola, dile pues que me ayude. Entonces, en eso me pareció interesante la idea del autor del libro, el escritor. Era evidente que Marta tenía el don de servicio. Ella vuelve a aparecer en una cena en la última semana de Jesús y en el relato dice que Marta servía, o sea que era cotidiano para ella, era parte de su naturaleza servir. Ella tomaba la iniciativa y ella entendía lo que era servir, ¿está bien? Pero, dentro de este juego, donde cada uno de nosotros también nos tenemos que ver y mirar en este sentido, estoy en el área de misión y tengo que enfocarme en eso. Estoy trabajando en adoración y tengo que enfocarme en cuál es la actitud, cuál es lo que me mueve, en qué me voy a enfocar. Si me estoy perdiendo, hubo una distracción y una preocupación, aquí menciono dos elementos, hubo una distracción y una preocupación por el servicio, que no era saludable. El servicio no debe producir ansiedad y yo debo de disfrutarlo, debo estar atento, debo de dedicarme, debo de ver los detalles, debo de cuidarlo, debo de ver como estaciona la moto, tengo que ver que no va a ser en un lugar donde va a molestar, o sea, todos esos detalles, pongo el casco, todo eso, siguiendo la idea que lo vi ahora, el miércoles pasado, estacionar en la moto, yo tengo que ser cuidadoso de eso. ¿Se entiende? Cuando hago el ministerio, cuando hago el servicio, tengo que ser cuidadoso de eso. Y cuando salgo no voy a ver pisar a nadie, no voy a ver, tengo que ser, pero cuando ya me empiezo yo a ver, empiezo a hacer esto, empiezo a notar esto, empiezo a pierdo más tiempo en ver cómo pongo la moto, pierdo más tiempo, ahí ya la acción ya no es la misma. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en esa línea creo que Jesús estaba atento de ese detalle. Hubo una falla en cuanto a su idea con respecto a lo que era suficiente en la situación, como sugiere la frase, el mucho servicio. Podía estar ella, si se organizaba de una manera distinta, podía haber hecho de una forma distinta o manejado de una manera distinta, pero su mirada, su entendimiento. Entonces también cuando usted está pensando en el servicio, ¿cuál es su forma de entender el servicio y cómo lo va a encarar? Va a ser tan ahogado que usted ni va a poder disfrutar lo que está haciendo. Pero lo estoy haciendo por el Señor. A veces en casa a veces decimos, no me como esto para que se lo coma Joaquín. Y entonces nos matamos de risa. Entonces, no, mi esposa dice, no, comételo. Se está sacrificando. No, lo cuento como decir, a veces hacemos esas cosas, si hay culpa, si hay frustración, si no nos está llenando lo que estamos haciendo, tenemos que replantearnos. Tenemos que saber equilibrar. Hacia eso apunta esa parte del cierre del libro. Que cada uno de nosotros cuando estamos sirviendo, también tiene que haber un gozo del Señor, también tiene que haber un disfrute de lo que estemos haciendo y sin perder la excelencia y sin perder la calidad. Porque entonces ya hacemos cualquier cosa. Entonces, dentro de ese entonces, sí. Sin perdernos la mejor parte, ¿podemos? Es que definamos sin perdernos la mejor parte, definamos eso. Pero eso es lo que pasó con María, que era la hermana menor, porque María también había ayudado en los preparativos para recibir a Jesús y a los discípulos. Simplemente que cuando llegó Cristo, Jesús, es como que pudo parar y dedicarse a lo importante y ponerse a los pies del Señor, cuando Marta no pudo hacer esto y se afanó muchísimo y no podía interrumpir. No sé si se entiende. Dentro de esto vuelvo a la idea, que creo que está bien lo que tú dices, que es el equilibrio está en saber nosotros ver la situación y hacer la dinámica de que hasta dónde voy a llegar a hacer lo que estoy haciendo sin perder lo otro. Justamente la dicen los diáconos. Sí. Justamente en Hechos habla de que tenían complicaciones porque no llegaban con todo
Y es donde tuvieron que empezar con los diáconos, Esteban y bueno. Claro, entonces ahí es responder a una necesidad, a un equilibrio de tener que pensar en más gente que pudiera resolver la necesidad, sin que se perdiera que crecieran en la repartición de los panes, que crecieran en la distribución de las cosas, en mantener como comunidad. Sí. En cuanto a esto, hay una idea que creo que tiene su raíz en un error en cuanto a que nosotros confundimos muchas veces actividad con servicio. La actividad no es el servicio necesariamente, el servicio requiere una actividad, pero no son lo mismo. Y muchas veces hay gente que se pone a hacer y a hacer porque hay un concepto arraigado que las buenas obras como que ayudan a la salvación. No ayudan nada. Simplemente tendría que ser una demostración de algo que pasó internamente. Jesús es el más claro ejemplo de servicio. Sin embargo, Jesús se tomaba tiempos, están reflejados en los evangelios, donde se iba solo a orar, se alejó, no se quedó un rato más, pero después... ¿Por qué? Porque necesitaba un momento donde dejaba la actividad, no, su servicio seguía, pero era un momento que él tenía que tener un momento de decir, bueno, duermo, descanso, comporo. Muchas veces nuestra actividad termina no siendo un servicio, termina siendo un fastidio para nosotros y para el que teóricamente estamos sirviendo. Es eso, dejar de confundir un poco el servicio con la actividad. Hace mucho tiempo, antes de la pandemia, en uno de los seminarios que dimos sobre capacitación de liderazgo, nos hacíamos una de las que hablaba acá, era Magalí Luengas, que es psicóloga. Ella hacía mención de lo que era la rueda de la vida. Y dentro de lo que es la rueda de la vida, ella incluía, por ejemplo, cuánto tiempo estás invirtiendo en la familia, cuánto tiempo estás invirtiendo en la lectura, cuánto tiempo estás invirtiendo en ti, cuánto tiempo estás invirtiendo en el... Todo eso, que lo cuantificara, y ahí hubo un instante que nos dimos cuenta que por el servir en la iglesia y estar metido, no llegamos a abarcar. Estábamos metidos, sí, era una rueda y diferente. Entonces, esa es parte del proceso, pero la parte es una decisión personal. Yo tengo que saber cuándo crucé la vereda de ya no disfrutar lo que estoy haciendo y solo estoy haciendo por legalismo, por religiosidad o simplemente por servir, que no es malo, pero estoy perdiendo la otra parte, que acá es donde... En realidad tenemos que servirnos un poco nosotros de tener ese tiempo apartado para que realmente lo que hagamos después pueda tener un eco. Pero si nosotros nos abandonamos nosotros mismos, nuestro servicio no va a ser realmente a lo mejor positivo, no llamarlo exitoso, pero sí que sea algo contundente, algo positivo. Sí, yo me cierro en esto que es Marta, Marta, afanada y turbada estás. Él lo ve. Estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Equilibrio, vuelvo a enfatizar en esto. No quiere decir que dejemos de hacer lo otro. Y digamos, esta María era una vaga en servicio, entonces apuntemos porque todo el tiempo pum para arriba con el Señor, le estoy orando, le vengo a los cultos y todo lo demás. Y cuando le dicen servir, me borro. Vuelvo al ejemplo de las sillas. En el momento nos borramos. Termina la reunión y necesitamos algo y no aparece. Entonces, esta es parte de lo que cada uno debemos entender. Que no es porque yo lo estoy diciendo y lo estoy mencionando hoy acá. Es porque usted tiene que tomar la iniciativa de servicio. Y vuelvo a decir el comentario que hice al inicio. No es porque estoy hablándole a usted que obviamente tienen el interés y que están sirviendo o están involucrados. Pero también pensemos en los que no y animémoslos a eso. Y no es un tema de culpa tampoco, porque no pasa por ahí. Pero acá era el equilibrio para nosotros, es decir, sí, tengo que hacer las cosas desde la mirada de Marta y desde la mirada de María. A ambos lados tengo que encontrar el equilibrio. Entonces, la tercera conclusión es, lo más fundamental en la vida del seguidor de Jesús es su relación con quién. Con Él. Si no hay una comunión con Él, no puede haber ningún servicio efectivo, que era más o menos lo que hacía mención Betty en eso. Sin esta comunión, el servicio se vuelve mecánico, legalista y aburrido.
No voy a decir que no sirve porque al otro tal vez sí le hizo bien, quiero que me entiendan. El tercero, pero en el hecho de autorrealización es distinto. Ahí es donde quiero enfocarme. Entonces, Quedan 5. ¿cómo me quedan 5? Me queda todavía tiempo. Reflexión final. A la luz de la aparente inclinación de Marta hacia el servicio, debemos preguntarnos en qué medida esta inclinación había llegado a una preocupación desmedida con los preparativos para la comida. Primer pensamiento que tendríamos que trabajar. Volvamos al libro y lo podemos releer en casa. Tendremos a dar mayor tiempo y esfuerzo a lo que nos gusta, a lo que sabemos que hacemos bien o a lo que hemos hecho en otras ocasiones con buenos resultados. Otra pregunta que nos tenemos que hacer, todo lo que me gusta. No debemos permitir que nuestras preferencias nos lleven a un desequilibrio en el ejercicio de nuestros dones, sea el de servicio o el que fuere. Y, miren que estoy repuntual con mi tiempo, tarea en casa. Es que cada uno de ustedes se vaya a escribir un poquito cómo está el equilibrio de lo que está haciendo en su servicio. Entonces, encontré estas dos preguntas que están buenas, que le hablamos. ¿En qué medida hay equilibrio en las diferentes esferas de la vida cristiana en IPSI, en San Isidro? ¿Usted ve un desequilibrio en mi iglesia? Tendríamos que hablarlo, tendríamos que decirlo. Si usted cree que eso está sucediendo, o en la iglesia, o otro grupo pequeño, donde usted esté, lo que fuere. La segunda es, ¿en qué medida está el servicio sustentado por una buena comunión con el Señor? ¿Estoy yo haciendo el servicio porque tengo una armoniosa relación o simplemente lo estoy haciendo porque estoy en IPSI y esto es un tema más de la iglesia? Y si he descubierto algunas cosas, ¿qué cambios podría hacer? ¿Qué cambios podría proponer? ¿Qué tendríamos que hacer de una manera distinta? Entonces, en esa línea, para que lo piensen, no voy a pedir la tarea ni nada por el estilo, pero porque yo siempre digo que esto es autodidáctico. Yo soy el que quiero mejorar. Si no soy yo el que quiero mejorar, entonces ¿por qué? ¿Se entiende? Si yo quiero crecer en la fe, yo voy a leer la Biblia, lo que hablamos el año pasado. Si yo quiero crecer en la fe, tengo que elaborar un poquito leyendo la Biblia, estudiándola, poniendo referencias. Si yo quiero crecer en la fe, pero si no quiero crecer en la fe, menos el bonito que todo. Entonces, eso es algo decisional. Entonces, la vida cristiana es personal. Yo soy el que decido seguir a Cristo y cómo lo sigo. Es algo personal.